Bueno, pues siempre gracias por tu colaboración con nosotros, Heller. No, pues vos sabés que me da mucho gusto compartir con usted. Lamentablemente yo entendí mal y pensé que era para las 7, entonces ahorita ni la había pasado a mi computadora, pero empezaremos pues. Me diste un tema un poco largo porque hay de todo, ya vamos a explicar por qué, pero bueno, esperemos que no les dé mucha situación y mucha conversación, así es que vamos a empezar. Para mí un gusto estar con ustedes y ya saben, para eso estamos. Gracias, Heller. Adelante, entonces. Bueno, vamos a hablar sobre tumores de cabeza y cuello, en especial, por supuesto, de tumores malignos, porque ustedes es lo que tratan los oncólogos médicos. Así es que tumores de cabeza y cuello hay muchos, benignos y malignos, y cada estructura o cada órgano, si es que se le puede llamar así a cada estructura, tiene sus propios tumores. Me va a hacer falta una tabla, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Vamos pues. Entonces vamos a decir que el cáncer de cabeza y cuello son todos aquellos grupos de tumores malignos que se localizan en los senos paranasales, nasofaringe, la orofaringe, que hay que dividirla en amígdalas, paladar blando y base de lengua. Es muy importante hablar sobre orofaringe porque es donde se empezaron a hacer los estudios y donde más se hace sobre la investigación de carcinomas escamosos asociados a HPV, que al día de hoy se considera como tumores de mejor pronóstico comparados con los que no son HPV. Igual o similar situación se está dando en el cervix, en el ano, que se está investigando HPV. Si están, bueno, en la clasificación de cervix en la actualidad también, así es, carcinomas escamosos o adenocarcinomas asociados a HPV. Por eso es la importancia de la zona orofaringe. La hipofaringe, como laringe y cavidad oral, que también tiene varias zonas que tiene diversas formas de presentación, como la mucosa oral, las encías, el paladar duro, lengua, que no toda la lengua tiene su tipo de tumor, y piso de boca, así también glándulas salivares. Dentro de esta clasificación excluimos o los excluyen los de cabeza y cuello, los cirujanos de cabeza y cuello, los de piel, cerebro, tiroides, oído y esófago. Otra definición es el término utilizado para describir una serie de diferentes tumores benignos y malignos que se desarrollan en o alrededor de la garganta, la laringe, la nariz, senos paranasales y boca. Vamos a decir que la patología de cabeza y cuello constituye una patología altamente desafiante, considerando la complejidad anatómica de la región cérvico-facial y las repercusiones funcionales y estéticas que se pueden producir tanto por la enfermedad como por su tratamiento. Estos tumores generalmente se manifiestan como masas tumorales o por la producción de síntomas persistentes en la vía aérea digestiva superior. Diremos que para poderlos evaluar o estudiar, la imagenología y los estudios endoscópicos complementan la evaluación del paciente y, por supuesto, la toma de la biopsia para una histopatología. Es esencial para determinar el tipo de diagnóstico definitivo que va a tener y orientar al tratamiento. Y aquí tenemos 3 imágenes solo como ejemplos. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos desde el punto de vista histopatológico? Agregando una que ya no es histopatología, es la última biopsia de líquido, pero generalmente se puede evaluar por aspiración con aguja fina con mucha y alta sensibilidad, siempre y cuando el citopatólogo o citopatólogo tengan experiencia. Biopsias Trucut, biopsias incisionales o excisionales.
Por supuesto, como cualquier otro tumor de la economía, el manejo de los tumores de cabeza y cuello debe estar a cargo de un equipo multidisciplinario e idealmente con una adecuada experiencia. Se los puse así, pero no se van a enojar. Siendo la cirugía y la radioterapia los pilares, hasta hace poco, del tratamiento de cabeza y cuello. Pero ni modo, hay que poner a otros. El pronóstico de esta enfermedad está determinado principalmente por el tipo histológico y por el estadio tumoral. No se van a enojar con los médicos, pero así es la cosa. Otras regiones y tumores de cabeza y cuello que no se manejan como cáncer de cabeza y cuello son oídos, esófago, tumores del ojo, tiroides, paratiroides y sarcomas, porque se localizan en la misma región de cabeza y cuello, pero el diagnóstico y el tratamiento son muy diferentes. Por supuesto, se requiere de información específica para cada uno de ellos. Sabemos que el 70 o 80% de los carcinomas de cabeza y cuello corresponden a carcinomas escamosos. En realidad es escamoso, sigo persistiendo que todos los carcinomas de mucosas son escamosos y los de piel son epidermoides porque son queratinizantes, pero en esta situación pues lo vamos a poner así. Se originan de un epitelio plano poliestratificado no queratinizado, el cual recubre las mucosas del área cérvico-facial. Y siempre es adecuado, pues, por supuesto, recordar cuáles son las estructuras de cabeza y cuello que se manejan en esta rama. Todos los senos paranasales, que son 4, ya los vamos a mencionar. La cavidad nasal, la región faríngea dividida en nasofaringe en la parte superior, orofaringe atrás, en medio y la hipofaringe. Viene la lengua en los 2/3 anteriores y las glándulas salivales. Solamente para enfatizar, también se estudia los tumores del paladar blando y paladar duro, que son importantes. Así también recordar la epiglotis, que en la clasificación anatómica y por posición tumoral es muy importante recordar. No hablaremos de lo que es esófago ni tampoco la tráquea. Importantísimo recordar la localización y presentación del sistema ganglionar de cabeza y cuello. Es muy rico, se divide, ya lo vamos a en la actualidad, pero podemos recordar los posteriores, auricular posterior, que generalmente son muy raros que se presenten como carcinomas, pero estos generalmente cuando son crecidos pueden ser por metástasis. Ahí están los cámidos occipitales, preauriculares, que son principalmente sitio de drenaje de cabeza, principalmente de cabeza o de cuero cabelludo. Los periparotidios y puede haber intraparotidios. Y así podemos mencionar todos los tipos de ganglios que nos conlleva el cabeza y cuello, pero en la actualidad pues se divide en niveles, que sí tenemos el nivel 1, 2, 3, de acuerdo a la posición que ustedes están viendo, y hasta se pueden dibujar para poder y recordar. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que cada sitio orgánico de cabeza y cuello tiene un sitio de drenaje. Entonces sí es importante, si son de, por decir algo así, labio o piso de boca, por poner un ejemplo, y los encontramos en región submentoniana, es muy importante. Importante también siempre dividir qué es la cavidad oral. En esta incluye los labios, la mucosa de revestimiento de labios, mejillas, es llamado mucosa bucal. Encías tanto superiores e inferiores, denominadas encías delanteras, 2/3 de lengua, como les estaba mencionando, el piso de la boca, debajo de la lengua, donde incluso va a estar la glándula salival
sublingual, el techo de la boca, llamado paladar duro, y por supuesto el trígono retromolar, la zona pequeña, detrás de las muelas del juicio. Y la orofaringe se inicia donde la cavidad oral termina, es decir, en esta va a estar involucrado lo que es el paladar blando, que es la parte posterior de la boca, parte de la garganta entre la boca y amígdalas y la base de la lengua. Y es ahí, repito, donde se ven la mayor parte de carcinomas no bien diferenciados, sino poco diferenciados de aspecto basaloide, que son 70%, un poquito más positivos para HPV. Este es un ejemplo nada más de lo que les he estado diciendo. Son esquemas. Este se me fue, pero dice que la laringe se llama comúnmente la caja de voz. Este órgano en forma de tubo en el cuello es importante para respirar, hablar y tragar. Lo que hablábamos de todos los aspectos funcionales y fisiológicos que pueden ser alterados al momento de que un paciente pueda tener una neoplasia. Se encuentra en la parte superior de la tráquea. La hipofaringe también se llama garganta, es la parte inferior de la garganta que rodea la laringe. La cavidad nasal es el espacio justo detrás de la nariz donde el aire pasa en su camino hacia la garganta. Los senos paranasales son las áreas llenas de aire que rodean la cavidad nasal. La nasofaringe es el pasaje de aire en la parte superior y posterior detrás de la nariz. Y hablando de forma, la forma de presentación de estos tumores es muy variable y va a depender de su localización. Así, las lesiones de la boca en general se van a presentar como manchas o placas de tipo blanquecino, llamadas leucoplaquias, o rojizas, eritroplasia o eritroplaquia, y la combinación de blancas y rojizas se llama eritroleucoplaquia, que es 15 a 20% pueden presentarse mixtas. Una úlcera que no cicatriza bien, el sangrado bucal constante, molestias faringes inespecíficas, dolor al tragar, odinofagia o dolor de oído, la sensación al cuerpo extraño en la boca, cambios en el tono de la voz o voz nasal que le llaman rinolalia. Y por supuesto, como está el esquema ahí, el nódulo en el cuello o un ganglio percibo. Y siempre es importante la localización del ganglio para poder buscar el sitio primario de la enfermedad. ¿Cuáles son en el tema cabeza y cuello, los tipos principales? Pues los de laringe e hipofaringe, que son dentro de los más frecuentes, tumores de cavidad nasal y senos paranasales. Los tumores nasofaringes, que se los puse así porque lo voy a desglosar algunos de ellos. Tumores de cavidad oral y orofaringe y los tumores de glándulas salivales. El carcinoma escamoso, ¿cuáles son los sitios más frecuentes de presentación? Les decía, el carcinoma escamoso es el más frecuente de cabeza y cuello. Después ya vamos a hablar de adenocarcinomas cuando estemos hablando de cada estructura. Así tenemos la cavidad oral, la más frecuente, es orofaringe, nasofaringe, que a pesar de tener un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, los carcinomas de tipo linfoepitelial son frecuentes ahí y se originan de un epitelio escamoso. La hipofaringe y por supuesto la laringe, que es un carcinoma escamoso, es más frecuente de ahí, teniendo otros tumores. Un poquito de rasgos epidemiológicos, no sé qué me está pasando, pero ando medio. En todo el mundo se estima que alrededor de un poquito más de 500,000 de personas son diagnosticadas con cáncer de cabeza y cuello fueron diagnosticadas en el año 2020. El 4% de los cánceres en Estados Unidos, este año se estima que 66,000 y pico de personas, oígase 48,000 hombres y 17,000 mujeres las que van a presentar cáncer.
Hablo de los Estados Unidos, que son las mejores estadísticas, nosotros no tenemos. En el 2020 se estima que 277,000 personas en todo el mundo murieron a causa de una enfermedad de cabeza y cuello. Y lo que les decía, se estima que 15,000 muertes en los Estados Unidos, habrán 10,000 mujeres y 4,000 hombres. La tasa de supervivencia a 5 años es muy baja y va a depender de varios factores. Póngame la luz. Otro rasgo es que no ocupa los primeros lugares en cuanto a prevalencia mundial. Existe un incremento significativo en estos últimos 20 años. Constituye el sexto lugar a nivel mundial, según la OMS, y es entre los 5 primeros en América Latina. En los últimos 5 años existe un incremento constante en la prevalencia en mujeres menores de 40 años. Le puse equivocadamente, no son consumidoras por consumo de tabaco y alcohol y por supuesto por HPV. La mayor prevalencia en este tipo de tumores, por favor cierren la puerta. La mayor prevalencia es a personas mayores de 50 años. Pero cuando se observa en pacientes asociados a HPV, está entre los 30 y 40 años. Las dos causas etiológicas asociadas principalmente son, lamentablemente, el alcohol, el tabaco, que no nos gusta ya, y ya que estos se exponen a la mucosa faríngea y a otras, a lesiones premalignas y o malignas. Y por supuesto, lo que está ahora más en boga es la asociación del HPV, principalmente el 16-18, que constituyen ahí dice 50, 75 hasta 80 de pacientes que presentan esta infección, considerados una enfermedad de transmisión sexual. El cáncer orofaríngeo, el lecho amigdalino y la base lingual ha aumentado el número de casos. Y por supuesto, hay aumento en la prevalencia por prácticas sexuales orales. Solo para hablar un poquito, el uso del tabaco incluye fumar cigarrillos puros o pipas, tabaco de mascar y usando tabaco. Es el factor de riesgo más grande para el cáncer de cabeza y cuello. Se estima que el 70-80% de los cánceres de cabeza y cuello están ligados al uso de tabaco. La cantidad de consumo de tabaco puede afectar el pronóstico, que es la posibilidad. Puede afectar el pronóstico. Parejas de esposas de fumadores pueden tener y está incrementando el riesgo de desarrollar cáncer de cabeza y cuello. El alcohol, pues, es el otro factor predisponente, que es la frecuencia del gran consumo de alcohol aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de boca, faringe, laringe y esófago. Pero el uso concomitante de alcohol y el tabaco incrementa mucho más el riesgo de presentar tumores de cabeza y cuello. Otros factores que pueden incrementar el riesgo de presentar son exposición prolongada al sol, eso principalmente para la piel o los labios, el virus del Epstein-Barr, que es para el carcinoma nasofaríngeo, el género, se ha visto que el hombre es el más afectado 2 a 3 veces más que la mujer, aunque en la actualidad, y lo insisto, esta relación está variando por el cambio de estilo de vida de las mujeres, ya que ya se echan más los traguitos, ya fuman más. La edad, personas mayores de 40 tienen el mayor riesgo, la pobre higiene oral y dental, y por supuesto factores ambientales y ocupacionales como la inhalación de asbesto, polvo. En realidad no es polvo, es hollín de madera, vapores de pintura
y ciertos productos químicos que pueden aumentar el riesgo para cáncer de cuello. Bueno, aunque a los niños no les va a gustar, el uso de marihuana está considerado como un factor de riesgo para presentar para los jóvenes. Y la pobre nutrición, principalmente aquellos que tienen dietas bajas en vitaminas A y B, también factores crónicos como el reflujo gastroesofágico o el reflujo laringofaríngeo, el deficiente sistema inmune, exposición a radiación, aquellos pacientes que se les ha irradiado por acné. Yo creo que eso ya no existe, pero todavía podría haber prácticas, pueden estar asociados. Por supuesto, la historia previa de cáncer de cabeza y cuello. Hay que recordar a Harald Schulhausen, que es un virólogo alemán que huyó de la Alemania nazi, contribuyó al descubrimiento del Epstein-Barr como agente oncogénico. En el 76 publicó la hipótesis de que el HPV jugaba un importante papel en el cáncer de cervix. Descubrió que el HPV como causa de verrugas genitales y en el 83-84 identificó el ADN del HPV 16 y 18 en cáncer de cervix. Y en el 2008 recibió el Premio Nobel de Medicina, por eso lo mencionó. Aparte de factores ambientales, pues están los factores genéticos y está el síndrome de Li-Fraumeni, es dominante con una condición autosómica dominante y una mutación del gen P53, pacientes con anemia de Fanconi, con desórdenes autosómicos recesivos, con incremento de la fragilidad cromosómica, el síndrome de Bloom, que se asocia a carcinoma de cavidad oral y faringios, así como la ataxia telangiectasia. El 4 al 6% del cáncer de laringe y hipofaringe pueden tener una historia de síndrome de Plummer-Vinson o el síndrome de Patterson-Brown-Kelly. Otros factores genéticos, el síndrome de Gardner, poliposis múltiple, enfermedad de Cowden, neoplasia endocrinas múltiples, síndrome de Fraumeni, pues ya lo mencioné, el retinoblastoma que puede estar asociado a osteosarcomas, el síndrome de Gardner, no sé por qué se vuelve a repetir, y el síndrome de carcinoma vasocelular nevoide o síndrome de Leopard. Hay otros factores con menos estudios, pacientes sufriendo, no menos estudios, pacientes sufriendo infección por HIV, pacientes con medicación de larga evolución por trasplante de órganos, riesgo de cáncer de piel y cavidad oral, por supuesto, condiciones generales malas, un paciente inmunocomprometido. Y hay alteraciones endocrinas, se ha visto que en mujeres la menarquia temprana o la nuliparidad se ha observado incremento de riesgo para cáncer de glándulas salivales. Embarazo término en mujeres mayores o el uso prolongado de anticonceptivos orales disminuye el riesgo para carcinoma de glándulas salivales, o lo contrario que el anterior. Los síntomas generales depende de la estructura afectada, va a ser edema, úlcera que no se cura, manchas rojas, nódulos o protuberancias, dolor de garganta, dolor de mandíbula, sangre en saliva, dentaduras postizas que ya no se ajustan, y así hay un montón de síntomas que deben el clínico tomar en cuenta al momento de evaluar al paciente que consulta. Desde el punto de vista de factores de riesgo, pues tenemos las máculas, manchas, que es la eritroplasia, ya les mencionaba, o la leucoplaquia, que tenemos un ejemplo en la lengua. En la lengua en ambos, una es una mancha rojiza y la otra es blanquecina. Doctor Hessler. ¿Escucho? ¿Y ¿Sí? usted qué piensa sobre el herpes 8 y el sarcoma de Kaposi? Sí, sí está, pero no es muy usual, por lo menos en mi experiencia. El sarcoma de Kaposi yo lo veo más en piel, he visto hasta en hígado, en tubo digestivo, pero en boca o nariz, solamente un paciente que tenía
VIH. Trasplante, no, trasplante renal. Pero Ya. un caso he visto, sí se menciona, pero solo lo mencionan así someramente. No es no es muy frecuente el sarcoma de Kaposi en cabeza y cuello. No sé la experiencia de otras personas, pero yo he visto poco. Repito, tuve un paciente que por ser cercano a mi persona con trasplante renal que tuvo un sarcoma de Kaposi. Sí, es que fíjese que yo encontré que tenían una alta incidencia en hombres que tenían relaciones sexuales con hombres. Bueno, sí, es que eso sí, es decir, estamos hablando ¿de qué? Pero era en boca, fíjese. Bueno, pues casos, yo les repito, en Boca no he visto, o por lo menos no me han enviado casos de Kaposi. Sí es cierto, es decir, pueden haber ¿cómo se llama? No, del HPV que estamos hablando, que es lo que está en boga y es el carcinoma de lengua, parte posterior y amígdala. Esos son los que en este momento hay con más frecuencia en gente joven, por supuesto, para actividad sexual oral, pero ¿Y usted qué piensa? Sí, o sea, ¿usted piensa que el sea de, digamos, de cavidad oral esté más relacionado con VPH o con tabaco? depende, dijo Pepito. Al día de De la hoy, edad. depende de la edad. No, pero es que se ha visto que el HPV es más en gente joven, mientras que el que no son, que son mayores, pero que son fumadores, el carcinoma más frecuente no es en la parte posterior ni en la amígdala, sino está en los bordes laterales y en la cavidad oral. Y esos son carcinomas no poco diferenciados, sino generalmente son bien diferenciados. Estos son los asociados a uso de tabaco y acompañado de alcohol. Ok, doctor, ¿Vamos? muchísimas gracias. Bueno, seguimos. Eso es solo porque es muy importante, por eso se los pongo, que vean ese tipo de lesión rojiza o blanquecina, que es uno de los síntomas más frecuentes que deben de tener en mente para cuando van a evaluar pacientes con lesiones de cabeza y cuello y en este caso de mucosas. ¿Cuál es lo que uno debe? Bueno, ustedes como clínicos deben de ponerle importancia. El tipo de cáncer sospechado, que generalmente va a ser escamoso en las mucosas. ¿Cuáles son los síntomas y signos que presenta? ¿Cuál es la edad del paciente y su salud en general o su historia clínica? Los resultados de las pruebas por imágenes y de las pruebas médicas anteriores. He repetido e insisto, la mayoría de cánceres de cabeza y cuello son carcinomas de células escamosas. Pero vamos a hablar de cada una de ellas que tiene ciertas sintomatologías y ciertas asociaciones. Por ejemplo, el carcinoma de cavidad oral, principalmente carcinoma de labios, se observa en la sexta década de la vida. Es más frecuente en hombres que en mujeres y principalmente los fumadores. El 93% afecta el labio inferior con carcinoma escamoso de tipo esofítico y el 5% en el labio superior, porque en el labio superior el carcinoma más frecuente es el vasocelular. Se ha observado que este último es más frecuente en mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo principalmente en labios? La exposición solar, más frecuente en pacientes con tez clara, fumadores de cigarrillos puros o pipas y los que mastican es en cavidad oral.
el labio superior como carcinoma escamoso con metástasis tempranas más que el labio inferior. Los sitios más comunes para el cáncer primero está la lengua, después amígdalas, orofaringe, encías y piso de boca en esa frecuencia. Ya hablando de los carcinomas escamosos, ese es mi campo. Los tipos que uno observa son convencional, que es el carcinoma, sea queratinizante, no queratinizante, el aspecto verrucoso, el papilar, el sarcomatoide, el patrón basaloide y el carcinoma de tipo linfoepitelial. Estos se deben de gratificar, aunque en la literatura dice que ese realmente no es un factor pronóstico. El bien diferenciado, el moderadamente diferenciado y el aisladamente poco diferenciado. Pero esto es importante. El uso de la investigación de P16 para ver si están asociados o no a HPV. Y así tenemos los dos, tanto en hipofaringe, es el lado izquierdo, es una resección, o el de la base de lengua, que es un carcinoma poco diferenciado, que son positivos para P16, es decir, carcinomas asociados a HPV. Está el 16-18, pero el más frecuente, el que más estudia o que el más se encuentra es el P16. Otra variante es el rasgo clínico del carcinoma verrucoso. Esto se le llama el carcinoma verrucoso, tumor de Ackermann, fue el patólogo que por primera vez lo describió. El sitio de predilección pues es la mucosa bucal. La edad y sexo son hombres sobre los 50 años que tengan uso de tabaco, pobre higiene oral y por supuesto los asocian a HPV, pero casi no se ha demostrado. El grado de malignidad es bajo y la habilidad metastásica en ninguno de los casos, bueno, se han reportado ocasionalmente, pero ahí van a decir los radioterapeutas algo, pero se ha visto, cuando lo han reportado es porque les han dado tratamiento de radioterapia. Su apariencia macroscópica es una lesión siempre exofítica o fundante y usualmente queratinizante. Esta es en memoria de un amigo mío, un buen patólogo del Anderson, Mario A. Luna, un mexicano, excelente persona, y tuvo unas series ahí que son algo antiguas, pero vale la pena. Entonces, el carcinoma verrucoso hizo un estudio en cavidad oral de 104 casos, y así pueden ver que la mucosa bucal tiene 64 casos, el paladar 10, y la laringe dividida en glotis y epiglotis tuvo 20. Y esta es la expresión macroscópica de un tumor, es fungante, verrucoso, como el que tenemos en el piso. Este es el paladar duro, uno de la encía. En encía fue el que describió por primera vez, no miento, del paladar duro fue el que describió por primera vez Lauren Ackermann. Puede existir también, como pueden observar ahí, en la laringe. ¿Cuál es la morfología? Pues es exofítico, tiene marcada queratinización, y tiene una base de implantación ancha, tiene unas papilas bien bulbosas, con un margen profundo empujante, se le falta anaplasia o atipias, puede tener grado variable de inflamación y los ganglios adyacentes o vecinos pueden tener inflamación granulomatosa. Puede haber una mezcla que se llama el carcinoma híbrido, que es un escamoso convencional más verrucoso, teniendo todas las características del carcinoma verrucoso. Sí, y a un carcinoma escamoso convencional.
Así tenemos el aspecto macroscópico de la histología, lo que les decía, hay una marcada queratinización en la parte superior y mucha queratina. Y aquí están lo que son azules, son las papilas bien profundas y anchas, como la que estamos viendo en la parte inferior, pero tiene un borde bien definido, pero nunca no se unen las papilas. Y como al lado derecho pueden ver, ven un epitelio escamoso muy tranquilo, que si uno no le pone atención o es una mala biopsia, se le puede pasar un carcinoma. Pero esto por tener una biología muy tranquila, pues puede volverse a biopsiar y poder corregir el diagnóstico. ¿Qué se requiere para hacer un diagnóstico adecuado del carcinoma verrucoso? Una generosa biopsia que incluya margen profundo de la lesión. Les decía, es importante que sea una biopsia profunda. Y, por supuesto, correlacionar los rasgos clínicos y patológicos. Por supuesto, principalmente macroscópicos y microscópicos. Y, por supuesto, también hay que tener una estrecha cooperación entre el cirujano y el patólogo. Porque si ustedes van a ver una lesión de unos 3, 4 centímetros y nos van a mandar una biopsita de 2 milímetros, no vamos a poder hacer un diagnóstico e incluso de carcinoma verrucoso. Es importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene diagnóstico diferencial. Puede ser, su diagnóstico es con hiperplasia verrucosa, con un papiloma escamoso, con una verruga vulgar, ya les voy a mostrar con un carcinoma escamoso papilar o un escamoso exofítico. Estos sí son agresivos, recurrentes y metastatizantes, mientras que el carcinoma verrucoso no es metastatizante. Es recurrente, sí. La otra variante, escamoso papilar, los lugares más frecuentes, el tracto sinonasal, después le sigue la nariz. La edad está de 25 a 60 años, con una edad promedio de 48 y la relación es hombre-mujeres 18 a 11. Siempre las casuísticas. Y aquí tenemos un ejemplo, estructura de papila, muchas papilas de aspecto digitiforme, que tienen su estroma de sostén y se reviste por un epitelio escamoso, que incluso puede recordar, antes se le llamaba de tipo transicional, ahora son escamosos papilares. Aquí tenemos un ejemplo. Tal vez lo importante en esto es, para el patólogo, es que generalmente uno está viendo el epitelio totalmente afectado por células neoplásicas, pero el estroma, como el que están viendo ahí, lo más al lado izquierdo superior, tiene uno que buscar tranquila y adecuadamente los sitios de invasión, porque bien puede ser un carcinoma in situ, no necesariamente invasivo. Entonces, sí es en biopsias pequeñas diagnosticar carcinomas papilares es un poquito problemático. Debe haber una biopsia suficientemente amplia para poder hacerlo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial en estos? El papiloma escamoso. Si es en la nariz, el papiloma schneideriano. Este es recurrente, pero no metastatizante. Es un tumor relativamente benigno, que llamaba papiloma invertido. El carcinoma verrucoso, que ya lo mencionamos. Después ya viene el carcinoma escamoso sarcomatoide, cuyos sinónimos son escamoso fosocelular, pleomórfico o metaplásico. Metaplásico porque puede tener múltiples expresiones, fosocelular y de aspecto sarcomatoide, que puede simular fibrosarcoma, osteosarcoma, leiomiosarcoma. Entonces es importante poder ver y tener buena clínica y buena biopsia. Dentro de los sarcomas, sarcomatoides de cabeza y cuello, del Anderson, ahí ponemos entre los más frecuentes, pues el labio inferior, la cavidad oral con 24 y la laringe, que es el segundo sitio donde uno puede ver. Y característicamente, como van a ver en la foto, los carcinomas sarcomatoides son de tipo polipoide. La edad
oscila entre 46 y 85, con un promedio de 62. Es más frecuente en hombres. Puede tener un patrón bifásico. ¿Qué se llama eso? El bifásico es que va a tener expresión histológica de epitelial asociado a patrón fusiforme de aspecto sarcomatoso, o el monofásico, que parece puro sarcoma, pero está en la boca, y antes de diagnosticar un sarcoma de boca, debe uno descartar que no sea un carcinoma escamoso sarcomatoide. ¿Y cómo se va a hacer? A través de inmunohistoquímica. El diagnóstico diferencial en estos casos son melanoma desmoplásico o neurotrópico, fusocelular, verdaderos sarcomas, como les decía, fibrosarcomas o tumores neurogénicos, y por supuesto procesos reactivos o pseudosarcomas. Aquí tenemos dos ejemplos. Les decía, el del labio pues es un nódulo, mientras que en la laringe, que es donde se presenta con cierta frecuencia, generalmente son lesiones polipoides. Ustedes lo pueden ver en la parte por arriba de la comisura, está, y por abajo del epiglotis está la lesión polipoide. Aquí vamos a ver otra más. Aquí tenemos otra laringe con un carcinoma enorme, polipoide, que al corte, ustedes pueden ver en la figura derecha, un nódulo gris blanquecino, con mucha invasión hasta el cartílago y hacia la parte externa. Y era lo que les decía, este es patrón bifásico, porque la parte de arriba y abajo son células de aspecto fusiforme que recuerdan lesiones sarcomatosas, mientras que la parte central van a reclutar, les recuerdas a ustedes, el epitelio escamoso, es decir, el componente epitelial, pero muchas veces no aparece el componente epitelial, sino puro sarcoma. Entonces debe uno, estos son otros patrones, en la parte de abajo o rodeando a los nódulos escamosos que pueden tener áreas de necrosis. Abajo se ve un patrón fusocelular de aspecto sarcomatoso, o en la parte de abajo derecha puede simular un osteosarcoma. Y aquí se va a variar un poquito con respecto a metástasis y la mortalidad. Y ahí vemos que en la cavidad oral las metástasis un 36%, mientras que la mortalidad en este tipo de carcinoma es alta, 50%. La hipofaringe es otro que también es lugares donde mucha agresividad para este tipo de tumores. ¿Cuáles son algunas razones para que la inmunohistoquímica sea negativa en carcinomas sarcomatoides de esta región? Que los niveles bajos del componente epitelial no puedan ser detectados, que tenga una metaplasia oncogénita completa, que haya, por supuesto, un error de muestreo en lesiones con muy poca reactividad celular, es decir, muy poco tejido, que el tejido no esté bien preservado, bien fijado, que usemos anticuerpos inapropiados, que eso es un error técnico, que los elementos epiteliales de tipo proliferativo no sean verdadera lesión neoplásica, sino reactiva. Y por supuesto, uno de los componentes miofibroblásticos marcadamente reactivos pueden simular carcinomas sarcomatoides. Esto es lo que es. Si uno mira el componente fusocelular, ve mitosis, ve componente laxo y algo que recuerde epitelio, pues para eso están los anticuerpos que van a detectar componentes epiteliales. Y así tenemos como el AE1, AE3, el antígeno epitelial y otros más, para poder definir cuándo es un carcinoma sarcomatoide o cuándo es un verdadero sarcoma o un melanoma. Esto, por ejemplo,
se ven feos, fusiformes, pero esto es un pseudosarcoma, no es ni carcinoma sarcomatoide, ni sarcoma mismo. Es una lesión pseudotumoral que también debe tener en consideración si el paciente tuvo trauma, si se le hizo una biopsia anterior y vuelven a hacer otra biopsia en el mismo sitio, el fenómeno regenerativo puede ser tan marcado que puede simular un carcinoma. Por eso cuando se tiene lesiones que han sido biopsiadas, por lo menos en lo personal, si uno pide que se tome una biopsia, uno espera que se regenere y para volverla a tomar, porque si no, los fenómenos regenerativos o reparativos son simuladores de carcinoma. Siempre es importante recordar eso. Después viene el carcinoma basaloide, como el del cervix, igual, con un predominio de hombres, 6-1, una edad de entre 25 y 90, con un promedio de 58. Generalmente son pacientes fumadores, y los sitios anatómicos ya los pueden ver ustedes. El hipofaringe y base de lengua en un 79% se pueden observar ahí, en piso de boca o tracto sinonasal. Entonces el ejemplo clásico, se ven mantos o cordones que pueden tener necrosis central con la foto superior en el nódulo inferior. Ahí hay áreas de necrosis y lo importante es que recuerda a un carcinoma vasocelular de la piel, pero por supuesto con más atípias y muchas más mitosis atípicas. Este es un tumor agresivo y ahí tienen hasta empalizado, ustedes miran en la parte derecha inferior, núcleos en empalizada, como que recordando un carcinoma vasocelular de la piel, pero en las mucosas estos son carcinomas basaloides. Esta es una casuística del basaloide, 33 casos, que se le hizo su inmunohistoquímica. Entonces la queratinas o los anticuerpos para epitelio, los más frecuentes, pues el A1, A3 y el 34 beta E12, los que se pueden usar, o CAM 5.2. El resto realmente no es importante. Unos van a ser positivos, pero son falsamente positivos. Los tres más importantes son los que están viendo en la parte superior. El diagnóstico diferencial en este tipo de tumor, pues tumores de glándula salival con carcinoma adenoideo quístico, el tipo sólido puede simular un basaloide. Los carcinomas indiferenciados, por supuesto. Neuroendocrinos pueden recordar el carcinoma adenoescamoso o linfomas, para cuales tenemos biomarcadores que les hacen esa diferencia. Otras variantes de carcinomas escamosos que pueden presentarse en cabeza y cuello, que son importantes que ustedes los conozcan y que el patólogo también los conozca para poderlos reconocer, es el adenoescamoso, que es un carcinoma mixto, óigase, escamoso más glandular. El escamoso adenoide, pero principalmente es el vasocelular adenoide o acantolítico. Disculpe, el carcinoma escamoso adenoide acantolítico. Es un verdadero escamoso. Estoy hablando de tonterías. Y puede haber carcinomas escamosos de células claras, como en otros lados. El rico en células en anillo de sello también puede simular, o el carcinoma escamoso que tenga un patrón pachetón. Y ya divididos de acuerdo a su agresividad, decimos que dentro de los menos agresivos, por supuesto, viene el primero, es el verrucoso, el papilar y el bien diferenciado convencional, mientras los carcinomas escamosos agresivos son los moderadamente o poco diferenciados, el basaloide y el sarcomatoide. Esto es lo mismo, creo que está de más, son datos epidemiológicos y ejemplos ya específicos de los escamosos de acuerdo a la localización. Y así tenemos el carcinoma de lengua, se observa en la edad media y en gente mayor, igual la incidencia de sexos
y en jóvenes. 85% ocurre en el borde lateral de la lengua. Es raro que se observe en dorso y en la superficie ventral. Generalmente cuando ustedes los ven, ven esas lesiones a nivel del reborde. ¿Cuál es su apariencia? Son nódulos indurados o indoloros o ulcerados. La lesión es infiltrativa desde pequeña y a la palpación uno puede sentir ya que la lesión invade. Estos generalmente son bien diferenciados. Carcinomas de mucosa gingival y alveolar son menos asociados a masticar tabaco. La lesión es usualmente indolora, va creciendo lentamente y piensan que es una úlcera por cualquier otra cosa. Principalmente aquellos pacientes que tienen placas. Simula lesiones inflamatorias o reactivas, como granulomas piógenes. Y generalmente afecta la parte anterolateral y se disemina para el piso de la boca. Los tumores de lengua y piso de boca alcanzan el alvéolo inferior por diseminación marginal en la mucosa y submucosa sobre las glándulas sublingual y submandibular. Ya los carcinomas de paladar, tanto blando como duro, se observa en personas mucho mayores, 60 a 70 años. Generalmente están asociados a fumar al revés. Alguien me va a preguntar, ¿y qué es fumar al revés? Son aquellos que en lugar de tener la llama para afuera, se ponen el cigarrillo para adentro y fuman al revés. Es el cigarrillo para adentro. Su localización común para carcinomas de glándula salival y menor, presentado como masas lisas, redondas y abultadas. El carcinoma escamoso se presenta como una lesión ulcerada o exofítica. Estos con mucha frecuencia invaden el hueso en forma temprana, invaden los pilares amigdalinos, paladar blando y cavidad nasal, así como la nasofaringe. Y estos metastatizan a la cadena cervical profunda, superior y submandibular. El carcinoma orofaringio, que hemos estado hablando mucho, un poquito más de 70 y pico %, asociados a HPV, son aquellos que van a estar afectados el paladar blando y la base de la lengua y la amígdala. Es parecida a otras lesiones en su apariencia, pueden ser pequeñas o grandes. Las sintomologías, disfagia más común, dolor inaparente, agudo, que se irradia hacia el oído. Y ahí lo que les decía, en esta dice que es 70% asociados con HPV y que se consideran de mejor pronóstico. En nasofaringe se origina el epitelio de revestimiento, se observa del tejido linfoide. Gente mayor con predilección por hombres. La lesión inicial es pequeña y difícil de detectar. Los signos, pues, severa otitis media, otalgias, obstrucción de la trompa de Eustaquio, pérdida de la audición, obstrucción nasal o dolor faríngeo. Puede tener síntomas neurológicos también. ¿Cuáles son los factores pronósticos en este caso? El tamaño tumoral, que generalmente por ser un sitio pues, no accesible, no fácilmente accesible, van creciendo mucho y cuando acuden en forma tardía. La parálisis del nervio facial en el momento del diagnóstico también puede presentarse. Por dolor y las metástasis en ganglios linfáticos son lo frecuente. Posteriormente venimos los senos paranasales, que son estructuras aéreas localizadas dentro de los huesos de la cara. Estos están recubiertos por una mucosa similar al resto de la cavidad nasal. Hay 4 grupos de estos: senos maxilares, frontales, etmoidales y esfenoidales. Los más frecuentemente afectados son los maxilares, el seno maxilar es el más frecuente. La patología tumoral de la cavidad nasal y los senos paranasales se unifica por la estrecha relación anatómica entre estas estructuras, lo que en muchos casos dificulta la ubicación exacta del lugar de origen.
Por eso la cavidad nasal y los senos paranasales, que incluyen senos maxilares, frontales, esfenoidales, etmoidales, constituyen colectivamente lo que se llama el tracto sinonasal. Ahí tenemos ejemplos de todos los senos paranasales. Los síntomas más frecuentes son obstrucción nasal, sangrado nasal, lagrimeo, aumento del tamaño del puente nasal o de la órbita si existe crecimiento de tumor hacia esa región. Y por supuesto, dolor o inmovilidad dentaria. Aquí se me hizo falta la actual clasificación de carcinomas nasales, que son muchas, se dividen en escamosos, adenocarcinomas que pueden ser de tipo intestinal o adenocarcinomas de tipo no intestinal o adenocarcinomas similares a glándula salival. Hay otras, el carcinoma epidemioide es el más frecuente, un 80% de estas. Solo la localización más frecuente es en el seno maxilar, y dentro de los adenocarcinomas, el adenocarcinoma de tipo intestinal es el más frecuente, aunque es raro. Estos se observan en personas que trabajan en, ¿cómo se llama? Peleterías. Peleterías son las fábricas que manejan cuero, o en pacientes que trabajan madera, son los carpinteros, en ellos puede presentarse con mucha frecuencia. Y los carcinomas de glándulas salivares menores, como es el adenomio quístico, el mucoepidermoide o el adenocarcinoma sin patrón específico. Estos son muy agresivos. Hay otros tumores como el estesioneuroblastoma, pero este es originado en el nervio factor, es otro tipo de tumor raro. Y linfomas, los linfomas NK, que es más agresivo, que se ve en gente relativamente joven, pero puede responder, si se tratan inicialmente bien, puede responder. Melanomas, generalmente los de melanomas en cavidad nasal son de tipo polipoide y siempre hay que tenerlos en cuenta. Dentro de los tumores de glándulas salivales mayores y menores, ya sabemos, hay 3 tipos: parótida, submaxilar y sublingual, mientras que las glándulas salivales menores, que van de 600 a 1000, que se distribuyen en toda la mucosa del tracto aéreo digestivo superior, que va desde la nariz hasta el tracto aéreo, óigase, laringe, bronquios. Y esto es un ejemplo de las principales: la glándula maxilar, parótida, la submaxilar y la sublingual. La estructura fundamental de las glándulas salivales, estas de los que más tumores de glándula salival se presentan en la clasificación. La unidad funcional es la unidad ducto-vacinar. Los acinos son variables que pueden estar compuestas. Si son de parótida, son de tipo seroso, y son de submaxilar, son seromucosos, y si son sublinguales, son predominantemente mucosos. Y estos se dividen a su vez en la unidad ductal, el ducto intercalado estriado, el interlobar y el ducto excretor, y cada uno de estos puede presentar sus diferentes tipos de tumor. Pero el más frecuente de los tumores, que es benigno, es el adenoma pleomórfico, que se origina de las células mioepiteliales. Y así, aquí tenemos el esquema de arriba está el acino, principalmente el carcinoma de células acinares, y está el adenoma pleomórfico, que también puede presentar el adenoma maligno o adenoma adenoma pleomórfico exadenoma o carcinoma exadenoma. El ducto intercalado, puede haber glándulas sebáceas de hasta un 15%, pueden haber carcinomas sebáceos en la propia glándula salival. Y ahí tenemos en el ducto al final, los epidermoides se originan precisamente de esta zona. Son muy raros, pero se presentan. Este es un ejemplo más de lo que es la unidad. Y las glándulas, pues ya les dije,
La submaxilar es mixta, la sublingual es mucosa, como también las menores. Ahí no sé por qué hace falta la parotia. ¿Cuál es su manifestación? Pues crecimiento de un nódulo. Yo el mayor paciente que he visto con un adenoma pleomórfico es un paciente de 108 años. Llegó cuando hacía mi entrenamiento. Lo más raro que tengo. Y esta es la clasificación de los tumores de glándula salival, que son muchos, pero los más frecuentes tenemos el mucoepidermoide, el adenoideo quístico. En las glándulas menores, el más frecuente es el adenocarcinoma polimorfo, que es relativamente más tranquilo que los otros. Y después tenemos muchos más tumores. Aquí tenemos el 80% de los tumores de glándulas salivares ocurren en la parotia, 5 a 10% en la submandibular, de 10 a 15% en la glándula menor. El 20% de los tumores parotidios son malignos. El más común, no, disculpen, aquí es benignos. El más común es el adenopleomorfo. El 50% de los tumores de glándula submaxilar son malignos, mientras que en las glándulas menores el 70% son malignos. Todo lo contrario, en parotias son benignos la mayor parte y en las glándulas menores son malignos, inversamente. Hay ciertas diferencias entre adultos y niños en los tumores de glándula salival, y así decimos que en adultos el más frecuente es el tumor de Warthin, el adenolinfoma le llaman, el adenoma pleomorfo o el carcinoma de alto grado. Generalmente son tumores epiteliales en un 80%. Y ahí tenemos la frecuencia de los tumores de las glándulas salivales menores con tumores malignos. Parotia del 15%, de 15 a 32%, y en la glándula menor más del 50%. Mientras que en los niños, raro en niños, los carcinomas, los tumores mesenquimales son los más frecuentes en infantes como hemangiomas o linfangiomas. Y así los clasifican en glándula salival, en tumores de bajo grado, de grado intermedio y alto grado. Tenemos un listado de los carcinomas de bajo grado, principalmente. Hay carcinomas mucoepidermoides, hay de grado intermedio y de alto grado, y así lo pueden. Por eso es que se observa en todos, salvo que en el medio no se pone, pero sí el mucoepidermoide de alto grado pues se porta muy agresivo, mientras que el carcinoma mucoepidermoide de bajo grado son de crecimiento lento. Y así tenemos ese listado, no vale la pena ponernos a leer. Predilección de glándulas mayores y menores como una clave de diagnóstico. En la glándula mayor, ¿qué tumores puede uno generalmente encontrar? El Warthin, el carcinoma de células acinares, el carcinoma oncocítico o el mismo oncocitoma que es benigno, los carcinomas epiteliales o mioepiteliales, adenomas o adenocarcinoma de células basales, el carcinoma del ducto salival o el carcinoma linfoepitelial, mientras que en las glándulas menores, pues el carcinoma, les decía, el carcinoma polimorfo de bajo grado, que se observa principalmente en el paladar. Y después tenemos otros como el papiloma invertido, el cialoadenoma papilífero, el cistoadenoma, que son más frecuentes en esas áreas. Estos son los métodos diagnósticos que hablamos: aspiración, biopsia, TAC y tomografía y resonancia. Yo creo que vamos a ir terminando con carcinoma de laringe, de arriba para abajo. Su epidemiología es 160,000 casos anuales, con una causa etiológica del uso excesivo de tabaco y alcohol. Constituye el 2% del cáncer mundial, 18ª causa de cáncer. Y esta es la clasificación de las lesiones de laringe. Otra vez el carcinoma escamoso es el más frecuente, y ahí tienen las subvariantes. Pueden tener carcinomas similares a la glándula salival, como el mucoepidermoide y el adenoquístico, tumores neuroendocrinos raros, pero pueden haber
tumores neuroendocrinos de bajo grado o de alto grado. Sarcomas también, raro, pero se pueden observar. Una incidencia del 90% son escamosos en la laringe. Se los dividen desde bien diferenciados hasta poco diferenciados. No tienen mucha relación en su pronóstico. Los subtipos ya los mencioné. ¿Cuáles pueden haber en la laringe? Pueden incluso pues, linfopiteliales, pseudoglandulares o de células grandes pleomórficos, aparte de los que ya mencionamos. Tumores no escamosos, los tumores de glándulas mucosas, así tenemos el adenocarcinoma, sin patrón específico, el adenoide quístico, el mucoepidermoide. En tumores cartilaginosos, pues ni modo, el más frecuente son los cordomas y los condrosarcomas. Estos son muy importantes de recordar cuando hay una lesión condroide, determinar si en realidad es un condrosarcoma o un condroma histológicamente benigno, porque pueden confundirse si no se hace una buena correlación. Ya tuvimos un caso hace muchos años que fue hasta un pleito legal, no mío, sino de otra persona. Y otros tumores neuroendocrinos como paragangliomas, tumores cerebrais grandes, granulares, carcinoides, etc. La clasificación de los carcinomas laringes en relación a su localización se divide en glóticos, supraglóticos, subglóticos y transglóticos. El más frecuente es el glótico, que afecta a las cuerdas vocales. La característica del glótico es que da muy pocas metástasis, mientras que el supraglótico es el que más metástasis presenta al momento si son en estadios avanzados. Y aquí tenemos una división anatómica de acuerdo a su frecuencia. Las supraglóticas de un 30 a 35%, el glotis de un 60 a 75% y el subglótico se presenta del 1 al 5%. Y tenemos un ejemplo de un carcinoma de la glotis, ahí lo pueden observar en la foto donde es un carcinoma, pero en este caso, in situ. Esto ya es una imagen de un carcinoma laríngeo a nivel de la cuerda vocal. Esta es una lesión, solo les puse nada más. En la parte de arriba es una displasia o la lesión escamosa intraepitelial de alto grado, y en la parte de abajo ya es un verdadero carcinoma escamoso in situ. Es importante el reconocimiento porque su tratamiento y su pronóstico es diferente. Este es lo que es decir, el carcinoma in situ es una lesión que afecta todo el espesor del epitelio con pérdida de la maduración y polaridad, con aumento de la relación núcleo-citoplasma, o unas mitosis pueden ser normales o anormales. En este caso, las tres que ustedes vienen ahí son anormales. Puede tener presencia de estar asociado a queratosis o disqueratosis y puede extenderse hacia las glándulas seromucosas. Estos son los ejemplos por su localización. Este es el supraglótico, muy agresivo. El glótico, la imagen de abajo es la histología donde se ven las cuerdas vocales. Y el infraglótico con muy poca frecuencia y la incidencia de metástasis más baja. El clásico carcinoma polipoide puede ser desde bien diferenciado hasta poco diferenciado. ¿Cuál es el patrón de diseminación linfática? En el supraglótico, las metástasis ganglionares están en un 44%, las infraglóticas menos, están un 6%, y la que les decía, pocas veces metástasis, da metástasis el carcinoma glótico. Es decir, limitado a la cuerda vocal. Este es el pronóstico. De sobre estadios 1, 95%, de estadio 4, muy bajo, es 50-60%. Que pierden. Entonces, y representando el 2% de los tumores malignos del organismo, el 25% de los tumores de cabeza y cuello, el 98% corresponde a carcinomas escamosos o epidermoides. En base a estudios de predicción, bueno, esto no tiene importancia, es más frecuente entre los 50 y 70 años y predomina en hombres. Hasta aquí espero poder terminar bien.
estuvo a tiempo. Muchas gracias. Muy bien, Heller. Siempre te la ponemos difícil, ¿verdad? Sí, es larga la plática porque generalmente, no, es interesante. Yo siempre tengo pláticas montadas de glándula salival, de cavidad nasal, de nasofaringe, de laringe, pero hablar ya de todo pues tiene uno que hablar de un poco de todo. Así es. Pero me da mucho gusto hablar con ustedes, siempre y cuando me comprendan. Así es. Ahora, Heller, fíjate que a mí me da la impresión de que el cáncer de cabeza y cuello, en los libros siempre se lee que es menos del 5%, Así es. pero aquí en Guate digo yo que no, pues, por lo menos ahí en el ITSA, en los últimos años hemos estado viendo casi el 12% de tumores de cabeza y cuello, fíjate. Pero eso se debe de registrar, Hugo. ¿Sabes Mm. qué? Fíjate que nosotros nos debería dar vergüenza porque no tenemos estadísticas. Eso lo hemos platicado con vos muchas veces. Es decir, se habla que yo tengo un caso, que yo tengo, sí, pero verdaderas estadísticas. A mí me ha interesado, por ejemplo, que Roberto ha querido también hacer el registro de cáncer, no solo institucional, óigase, INCAN, porque el INCAN es un registro, es un subregistro, el San Juan, debe ser nacional, debería implantarse un registro, pero bien formado para poder nosotros hablar de nuestras propias estadísticas, pero si no las hacemos, no. Siempre tendremos que hablar de la estadística de los Estados Unidos o México, que es cercano o similar a nosotros, pero no tenemos esa educación de poder fomentar el registro de cáncer. Ya se supone que son enfermedades de notificación obligatoria. Por supuesto. Y es más, nosotros está considerado dentro de en la lista de las 10 más frecuentes causas de muerte. Y yo diría que si está en el segundo lugar, creo que por ahí deben andar, pero como no tenemos estadísticas, no los podemos exportar. Solo vos has exportado algo, pero los demás, ¿no? Ay, poco a poco. Pues sí, sé lo que ya estamos pasando, ya estamos pasando el río. Pero, Hay gente joven que debe de empezar a fomentar este tipo de situaciones. no sé si ustedes tienen algún otro comentario o duda. Te voy a enseñar, Heller, para que veas que no sos una voz en el desierto. Es que grabamos nuestras clases y yo estaba viendo las tuyas, mira, son de las que más vistas tienen, fíjate. ¡Ay, pues! ¡Qué bueno! Mira, esa de cáncer de próstata, 840. ¡Ay! Sí, de patología renal, 253. Creo que tenés más vistas vos de las clases que han dado los oncólogos. Mira, es 483. Ya sos todo un influencer, Heller. Pero ya algo vieja, vamos. Pero ni modo, hemos estado, bueno, vos me has visto, yo te he visto, venimos de hace mucho tiempo echando punta. ¿Eh? Pero como aquí, lamentablemente, como patólogo general, es un todólogo, tiene que ver desde la uña del pie derecho hasta la ceja izquierda. Entonces, aquí lo que necesitamos mucha gente es subespecialistas para que mejore cada una de las ramas, ¿no? Así como te hablé ahorita de cabeza y cuello, sí, pero mi experiencia ha sido hecha a través de años y lamentablemente lo que no hace uno, y de verdad yo lo lamento a mi edad, es no escribir.
todo lo que uno ha visto hacer. A mí me lo han pedido, pero la verdad me mantengo ocupado. Sí, ahí necesita uno un día de más horas. Y no es cuento, o tener ya un secretario. Pues sí. Así es su... Bueno, pues te agradecemos, Heller, y esperamos seguir contando. No, pues por favor, invítenme y